Antes de iniciar con la agenda del día de hoy, como es costumbre, vamos a dar las gracias a Dios por el nuevo día que nos concede y a pedirle que nos brinde la sabiduría necesaria para desarrollar los contenidos de la misma. En la clase anterior estuvimos trabajando con las expresiones algebraicas. Una expresión algebraica no es más que la combinación de números, letras y signos de operaciones. Conocimos nuevos términos, como son las variables o incógnitas, en donde pudimos ver que una variable o incógnita no es más que aquella letra que se utiliza para representar cualquier valor numérico. Los coeficientes son una forma de agrupar variables y tomamos como ejemplo para expresar de forma visual 2x, en donde verificamos que el 2x lo que busca es expresar de forma abreviada o agrupada la suma de x más x. Conocimos qué significa un exponente. Los exponentes pudimos verificar que son aquellos que nos dotan del conocimiento a saber cuántas veces se va a multiplicar un número en la multiplicación, o más bien cuántas veces se multiplicará la base por ella misma. Además, conocimos los diferentes usos que pueden tener las expresiones algebraicas. Mencionamos que gracias a ellas podemos traducir al lenguaje matemático las expresiones del lenguaje habitual. Pudimos también ver que gracias a las expresiones algebraicas podemos reflejar diferentes relaciones como son las áreas y los volúmenes. En el día de hoy continuaremos trabajando con las expresiones algebraicas, pero parte 2, en donde vamos a trabajar con las clasificaciones de las mismas. Iniciemos con los monomios. Un monomio se conoce como la expresión algebraica, aquella que está compuesta por un solo término. En los monomios solamente están presentes las operaciones matemáticas como la multiplicación y la potencia de exponentes naturales, es decir, exponentes con un número positivo. Tenemos como ejemplo 2x elevado al cuadrado y 2x elevado al cuadrado por y elevado al cubo por z. Otra subclasificación que poseen los monomios son los monomios semejantes. Dos monomios se consideran como semejantes cuando comparten la misma parte literal. Tenemos como ejemplo 2x al cuadrado por y al cubo por z es semejante con 5x al cuadrado por y elevado al cubo por z. En este momento vamos a continuar conociendo las partes que componen un monomio. Tenemos el siguiente ejemplo, 8x elevado al cuadrado, en donde podemos ver que el 8 representa el coeficiente y el coeficiente es el número que acompaña a la variable. La variable es aquella letra que compone al monomio. Tenemos al grado. El grado es el número que acompaña a la variable, el cual se encuentra ubicado en la parte derecha hacia arriba. Y como último, pero no menos importante, tenemos a la parte literal, la cual está conformada por las variables que componen el monomio. Ahora vamos a continuar conociendo lo que son los polinomios. Los polinomios no son más que una clasificación de las expresiones algebraicas, las cuales se darán según la cantidad de términos por los cuales esté conformado dicho polinomio. Así, esto tendrá el subtipo o nombre. Estos pueden ser binomios, trinomios, cuatrinomios, etc. Estas expresiones algebraicas en general están compuestas por más de dos términos, es decir, por más de un monomio. Tenemos como ejemplo x más y más z, o a por b elevado al cubo más 5 por a elevado al cuadrado por b elevado a la 7 por m
menos 35 por A por B por X elevado a la 5. Aquí vamos a ver las partes que componen un polinomio. En el ejemplo tenemos 5x elevado al cubo más 7x elevado al cuadrado más 3x más 9, en donde los términos tienen como significado que son los monomios que componen al polinomio. Los coeficientes son los números que acompañan a los términos del polinomio. El grado es el mayor exponente que representa la variable del polinomio. La variable es la letra que está presente en el polinomio y el término independiente es aquel término que no posee una variable. Los polinomios se subclasifican y estos son los siguientes. En la clasificación de los polinomios tenemos binomios. Los binomios son una expresión algebraica la cual está compuesta por dos monomios. Por ejemplo, a elevado a la 4 por b elevado a la 5 más 3 por a elevado al cuadrado por b elevado al cuadrado por c elevado a la 7. Los trinomios. Cuando denominamos a una expresión algebraica como trinomio, expresamos que es aquella que está compuesta por tres monomios. Ejemplo, a por b elevado al cubo más 5 por a elevado al cuadrado por b elevado a la 7 por m menos 35 por a por b por x elevado a la 5. Mis queridos estudiantes, después de ver la clasificación de las expresiones algebraicas, hemos llegado al final de la clase por el día de hoy. Verificamos que la clasificación de las expresiones algebraicas va a depender del número de términos por el que esté compuesta. Los principales o habituales se conocen como monomios y polinomios. Los monomios consideramos que son las expresiones algebraicas que están compuestas por un solo término y que en los mismos las operaciones matemáticas que aparecen son la multiplicación y la potencia de exponentes naturales, es decir, que estos exponentes son de números positivos. Tomamos como ejemplo el 2x elevado al cuadrado. Conocimos la subclasificación de los monomios y esta es los monomios semejantes. Establecimos que dos monomios se consideran semejantes cuando estos comparten la misma parte literal. Conocimos los polinomios. Los polinomios se consideran aquella expresión algebraica que va a obtener su subclasificación dependiendo la cantidad de términos por la que esté compuesta. Así cambiará o recibirá un nombre. Estas pudimos ver que son los binomios, los trinomios, los cuatrinomios, etc. En general, un polinomio es aquella expresión algebraica la cual está compuesta por más de dos o más términos. Vamos ahora a proceder a recordar las partes que componen tanto al monomio como al polinomio. Verificamos que las partes que componen un monomio, con el ejemplo de 8x elevado al cuadrado, son el 8 representa el coeficiente, la x representa a la variable, el 2 representa al grado y el x elevado al cuadrado representa la parte literal. En el caso de los polinomios, estos están compuestos por los coeficientes, los términos, el grado, la variable y el término independiente, en donde podemos ver que los términos son cada monomio que compone al polinomio. El grado es el mayor exponente que acompaña al término del polinomio. Los coeficientes son los números que acompañan a las variables en el polinomio. La variable es la letra que conforma dicho polinomio y el término independiente es aquel número que no posee una variable. Mis queridos jóvenes, recordarles que para afianzar los conocimientos obtenidos en el día de hoy es imprescindible que los pongan en práctica, además que realicen las actividades de su cuadernillo.
Es un inmenso placer para mí compartir con ustedes otro día más de clase. No olvidar lavar sus manos frecuentemente, cumplir con el distanciamiento físico, hacer uso de su mascarilla y colaborar a que sus familiares lo hagan también. Nos vemos en la próxima clase. Estuvo con ustedes su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Un abrazo desde la distancia. Cuídense. Adiós.